Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Nuevamente un cordial saludo desde Colombia, de todo mi equipo de trabajo y los ponentes que vinieron hoy a este evento tan especial del cual nos honramos mucho en participar. Voy a tocar un tema hoy que es la regulación del tránsito rural, del que poco se habla, ya que esta modalidad de tránsito se encuentra en el olvido, teniendo en cuenta que estamos en pleno siglo XXI y la modernidad en el tema automotriz ha cambiado ostensiblemente. El tema rural lo tenemos en el olvido en Suramérica y Centroamérica, más que todo evidenciado ¿en qué? En la topografía, en la geografía que tenemos por las distancias y porque los entes políticos y administrativos prometen puentes donde no hay ríos y escuelas donde no hay niños. Entonces, el tema es de cómo la criminalística se queda insatisfecha de poder aportar ese grano de arena en todo lo que va relacionado con el tema rural, y vemos el esfuerzo que hace nuestro campesinado en todo Sudamérica para poder llevar a las grandes metrópolis los alimentos que tanto nos gustan, y cómo vemos golpeada la niñez en un tema que es la educación. Existe en el tema de esta movilidad rural, en el papel todo está consignado, hay legislación, pero no hay vigilancia, no hay operatividad, porque se gestionan una cantidad de contratos que no se realizan y otros, como no es topografía accesible, pues lógicamente contamos es con la informalidad para esta clase de eventos de movilidad que no son nada sostenibles. En el tema rural es muy bien conocido que existe un sistema mixto. Este sistema mixto, ¿qué relaciona? Que son un tipo de camperos que son utilizados para carga, igualmente son utilizados para transporte de personas sin ninguna seguridad notable o que pueda ser controlada por el Estado. Estos sistemas, el transporte mixto colectivo es autorizado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Vigilancia efectivamente debería hacer los controles, lo que no sucede porque el sistema alternativo es la informalidad. Quienes tienen operación de buses de buen funcionamiento con toda la norma, pues no arriesga este tipo de movilidad para sectores que son de difícil mantenimiento, ya que los carros pues prácticamente mantienen en constante reparación por la calidad de la topografía. Estos son los vehículos que funcionan en Colombia para el tipo de carga y de personas. Es un sistema mixto, como les estaba diciendo, ese se llama un Jeep. Por norma general se habla de que es permitido, por norma general en el Ministerio de Tránsito son 15 años de antigüedad, pero estos vehículos tienen aproximadamente 70, 75 años y de ahí hacia acá dice que es permisible 40 años. ¿Por qué? Por la capacidad, por la fuerza que tienen y porque esos caminos que se llaman vías terciarias, que de terciarias no tienen nada porque son caminos de herradura, totalmente en lodo en invierno y en polvo y huecos por todo lado en veranos. Ese es el campero Jeep Willys, ese un ícono de referente en Colombia en el eje cafetero, que es donde se cultiva el mejor café y el mejor plátano de nuestro país. Ahora tenemos otro tipo de transporte
que es denominado bus escalera, que sé que por acá también opera esta clase de transporte, y se conoce como bus escalera o chivas. En Medellín tenemos varias chivas de esas, pero son convertidas en chivas rumberas. Son unas discotecas andantes y estos son los únicos vehículos que sirven para transporte en esas zonas tan difíciles de acceso, y estos sí son verdaderos amos del volante, los conductores de este tipo de modalidad. Estos arriesgan constantemente la vida por esas carreteras y esos abismos y deslizamientos tan difíciles que hay en nuestra geografía. De lo que les hablaba ahora, el control y la vigilancia está muy bonito, pero en el papel, pero realmente no existe, y hemos, creo que, involucionado, porque anteriormente existía en las zonas veredales o el casco rural, existían unas inspecciones de policía que eran de policía y tránsito para ese control, pero lastimosamente estamos en siglo XXI y en vez de evolucionar, involucionaron porque desaparecieron. Ya no existen esos controles como tales, y cuando ocurre un accidente toca acudir a la metrópolis. Y otra falla que hay gravísima es que los municipios, lo que llaman aquí los cantones, muchos de ellos no tienen secretarías de tránsito. Entonces hay que esperar el departamento, como si fuera acá que Daule no tuviese, tocaría acudir a Guayaquil. Entonces hay que esperar para eso. Y en otras zonas que son de difícil acceso por el orden público, cuando ocurre un accidente y hay muertos, ¿qué pasa? Llega la funeraria, se pierde toda la evidencia en el sector, porque la funeraria va a sacar ese muertico de allá, lo trae y aquí le hacemos el levantamiento. Entonces nos quedamos sin escena del accidente y sin lugar de los hechos. Aquí está clasificado el tema por los reguladores, que es el Ministerio de Transporte quien emite la norma, pero ahí se queda. La Supertransporte, que es la que debe controlar y vigilar, pero esta lo hace solo en las metrópolis. El casco urbano queda en el olvido y abandonado. Y las alcaldías municipales, como lo decía, estas alcaldías o cantones, muchas no tienen el poder para ello. Entonces lo que hacen es formar cooperativas de transporte sin ningún control de seguridad para poder ejercer esta labor, que hay que ejecutarla, porque igual los campesinos deben salir al casco urbano y los niños hay que enviarlos a estudiar de alguna forma. Este es un control de la autoridad vial, pero como observamos ahí, pues es una vía, es una autopista que puede cumplir con todos los requisitos, pero si fuese casco rural efectivo, no hay control para nada. Ahora, estos son los aspectos de control. El transporte rural mixto que es permitido, los medios alternativos, y tenemos toda la regulación del marco normativo que solamente está en el papel para el tema rural. Me refiero únicamente al tema rural. El tema de las empresas es obligatorio tener, que es otorgado pues por el ministerio. Las pólizas de seguro también son obligatorias, y adicional a ellos deben tener los seguros contractuales y extracontractuales, pero en la informalidad no contamos absolutamente con nada de ello, y cuando hay accidentes pues no hay a quien cobrarle, porque el dueño del bus también es una persona de escasos recursos que vive de un transporte, un carrito viejo que conocemos. Las sanciones, imagínense que el mismo tema dice que las sanciones son por fallas técnicas, pero son sanciones leves. Entonces la gente tampoco se anima a poner su carro en perfectas condiciones. Y para el transporte informal hay inmovilización del vehículo, lo que no opera, porque en esas zonas se cuentan con 3 o 4 buses o camperos que están en malas condiciones, pero no hay más cómo transportar.
Ahora vamos a tocar un tema que sí es demasiado triste y es el tema del transporte escolar rural. Este tiene una connotación y unas exigencias totalmente diferentes, donde es obligatorio que donde vaya transporte escolar no vayan otras personas ni se transporte carga. Los vehículos deben llevar sus cinturones de seguridad para protección de esos menores, lo que no sucede en la zona rural para nada. En el estándar legal, como lo he dicho ya en repetidas ocasiones, está escrito y suena muy bonito, pero la ausencia de la infraestructura no permite que los que tienen buenos vehículos los arriesguen en esas topografías tan delicadas. Y fuera de eso, las alcaldías hacen convocatorias para poder implementar el tipo de transporte y nadie acude a ellas. En otros casos hacen los contratos pero no se cumplen y la plática se pierde como siempre. Este es un tipo de carretera por donde deben pasar campesinos y niños, pero este es solo un abrebocas. Más adelante les voy a mostrar un video de la realidad, de la topografía y el tipo de carreteras que denominan vías terciarias, que de terciarias no tienen absolutamente nada. Y por estas vías es por donde deben pasar los niños para desplazarse a sus diferentes escuelas. Esto es otro tema más difícil todavía. Niños caminando 10, 12 kilómetros para ir a una escuela. En el mes de diciembre que estuvimos haciendo unas donaciones en unas escuelas en el Quindío, tuvimos una experiencia demasiado triste. Visitamos una escuela en una vereda muy difícil, de muy difícil acceso para llevar implementos y nos llevamos la sorpresa de que era una escuela para aproximadamente 80 niños, demasiado bonita, demasiado organizada. Solo había un estudiante. Los demás decían, no hay forma de transportar a los niños, no hay forma de llevarlos y no hay forma de arriesgarlos por las condiciones en que un niño puede ser vulnerado caminando también por una vereda y el papá, que es un campesino, no puede dejar su labor para ir a llevar a un niño a una escuela, y las alcaldías no toman en serio el tema de la educación y se pierden y hay deserción escolar, pero por montones. Hay mucho reto y mucho desafío en este tema, pero ¿qué es lo que pasa? Que todo esto llega cuando hay política de por medio, se van a nombrar nuevos alcaldes, nuevos concejales, nuevos gobernantes. Entonces ahí es donde llegan a prometer infinidad de cosas y que el transporte va a ser y que se le va a cumplir a los niños. Inclusive han llegado al punto de comprar buses modernos que jamás lo van a meter a una carretera de esas. Estos son tipos de carreteras en Colombia y esos son los fracasos de los que les hablaba, de las convocatorias que se hacen. Se recoge el dinero y por el tipo de topografía, antes cuando se toca el terreno para hacer la vía, mire cómo quedan. Entonces son fallas y no hay de verdad un compromiso real y serio para mejorar en una época de estas la viabilidad para los campesinos y los niños. Ahora vemos otra grave, que es el transporte fluvial. Hay diferentes zonas en Colombia y en esta zona del Chocó tuve una experiencia, que tuve una investigación en un municipio que llama Murindó. Hay que cruzar el río Atrato para ir y fui hasta el puerto de embarque, que estaba en pésimas condiciones, y me enviaron una lancha charter. Yo iba todo contento porque una lancha charter, yo me imaginaba un yate para ir. Cuando llegó una persona con una panga. La panga es la canoita, y le pregunté al señor conductor de ese vehículo el chaleco, y la respuesta que me dijo fue: a mí me dijeron que usted sabía nadar muy bien.
fue la respuesta que me dio. Entonces, tenemos varias alternativas y leyes, pero no se cumplen. Y no es que esté hablando mal de mi país, ni mucho menos, pero porque en tema de movilidad sostenible, que ya hice una charla sobre ese tema, Medellín es un referente importante para todas estas ciudades en lo que ha avanzado considerablemente, inclusive Bogotá, Cali, Pereira, Armenia, pero en tema rural nos quedamos cortos verdaderamente, y hay que decir la realidad y contarla para hacer ese paralelo con nuestros hermanos suramericanos. Ahora, estas estadísticas son los medios de deserción. Esta es la estadística para acceder por vías. Mire que tenemos a pie, hay un 58% de cobertura sin vehículos. El transporte informal, que son los jeep, tiene como un 25%, el transporte fluvial un 12%, y la ruta escolar tiene apenas escasamente un 5%. Real, que haya una verdadera ruta escolar para niños en zonas rurales. Ahora, este es las vías deterioradas, esas vías terciarias, que son vías en buen estado, un 10% únicamente. En regular estado, el 25%. Vías críticas o trochas, hay un 65% en trochas o lo que llamamos vías de herradura todavía. Inclusive hay mucha gente que todavía lleva la carga en bestias, en mulas, todavía llegan a cascos urbanos en este tipo. Y estas son vías de muy difícil acceso en la zona costera de Colombia. Ahí estamos hablando de 5.000 estudiantes en riesgo. O sea, de 5.000 estudiantes, ¿cuántos verdaderamente sí van a la escuela? Hay una deserción, y este es el producto de la ignorancia en nuestros países. Si no educamos al niño, lo que hablábamos ayer, si no empezamos a formar desde nuestros niños, estamos quedando cortos, porque de nada sirve que nosotros aprendamos de todo y no empecemos con esa misión desde el kinder, la escuela, la secundaria y posterior a la universidad, para que crezcan con valores y con verdadera intención de servir a una comunidad. Este es otro tema que se forma con el bullying que existe hoy, y son los niños que llegan en botas, empantanados, empolvados a una escuela. Pues lógicamente van a ser saboteados por los demás compañeritos que sí tienen la posibilidad de vivir más cerca de su escuela y poder asistir sin problemas. Este tema en Cali tiene unos impactos gravísimos y está muy cerca del casco urbano, pero la forma de acceder allí es muy conflictiva, es muy difícil. Aquí hay un tema de la Corte Constitucional colombiana, donde dice que el transporte escolar no es un simple beneficio, es un servicio esencial para garantizar el derecho a la educación. Sin movilidad, el derecho a educarse es ilusorio, y es real. Ese tema es totalmente real, pero no se cumple, no se ejecuta. Este tema ya lo había tocado, y es el de los vehículos de menores de 15 años, que son los utilizados, y que utilizamos unos vehículos demasiado viejos para el transporte mixto, el transporte de carreteras y el transporte de los niños. No hay seguridad, no hay cinturones, no hay nada. En las Chivas no se cuenta con ningún tipo de seguridad, y en los vehículos Jeep menos. A un vehículo Jeep de esos se le llegan a
incluir hasta 35 personas. El conductor queda a veces sin visibilidad porque lleva gente en el capó, en la parte superior, por todos los lados, queda con un espacio muy reducido de visibilidad. Este es el tema de los ríos, donde también se cuentan es con garruchas o con los cables para poder cruzarlos, para poder que los campesinos saquen sus productos y los niños puedan ir a estudiar. Cuando hay crecientes de los ríos, este tipo de movilidad desaparece. Este tema ya lo hablamos también, el tema de la educación, las licitaciones. Estos son algunas fotografías de lugares por donde se desplazan y hay demasiada topografía deficiente. Garantizar el transporte rural no es solo un asunto de buses y motores, es la herramienta para cerrar la brecha histórica entre el campo y la ciudad, permitiendo que el hijo del campesino tenga las mismas oportunidades de aprender que el hijo del citadino. Esto es lo que se debe implementar en las universidades, en los colegios. ¿Por qué no hay ese derecho? ¿Por qué solo queda en el espejismo? ¿Y por qué hablamos tanto y no aportamos a veces en ese asunto? Yo les voy a... estos son algunos episodios de accidentes en zonas rurales que han dejado víctimas lamentables. Es un grave accidente de tránsito por Yarumal en un vehículo que no contaba con las seguridades y la bebé de 18 meses falleció en ese trágico accidente. Lamentablemente el vehículo contaba con una deficiencia que se le había anunciado al conductor, hicieron caso omiso y continuaron su ruta. Y nosotros también tuvimos en el mes de diciembre, hizo un año, doctora, o fue este diciembre pasado, lo de Bello. Sí, una excursión de estudiantes que viajó a la costa desde Medellín y en el retorno el vehículo también le informaron al conductor que tenía unas fallas por no pagar un excedente y contratar otro bus, siguieron su marcha y al abismo. 18 estudiantes con sueños fallecieron y más de 20 personas heridas, lamentables, profesores, estudiantes graves, todos recién graduados. Se fueron sueños, se fueron ilusiones. Lo que decía el doctor Varillas, las estadísticas son demasiado elevadas y muchas son por negligencia, por decir, no, aguanta, lo que pasó al chapecoense, no, con ese poquito de gasolina llegamos a Río Negro, y sí llegaron a Río Negro, pero a la montaña. Esta es otra tragedia en La Guajira, pero esta no tiene que ver con estudiantes, sino que este es un exceso de copas que quedó convertido en un choque fatal donde murieron los 3 jóvenes. Tampoco le ponemos cuidado a eso porque muchos los escucho no decir, fresco, que yo manejo mejor así, tranquilo, que yo veo mejor así. Este sí es de tránsito en Nariño, también personas muertas. Después de la investigación con este bus, se detectó que tenía la tecnomecánica vencida y lo dejaron operar. Entonces siempre, no, hágale tranquilo que cuando vuelva la saca. Y vea en lo que terminó la sacada de la tecnomecánica. Este es un accidente durísimo en una vía donde estaban unos vehículos parqueados y aparece un camión, impacta y no dio tiempo de nada porque el vehículo se incineró, no hubo forma de sacar sus ocupantes. Este sí es de niños, este es transporte escolar a alta velocidad, con niños sin las seguridades y muchos muertos en Santander.
Aquí les voy a enseñar un video que dura aproximadamente unos 10 minutos. Van a escuchar ahí porque habla de pronto algunos campesinos en el tema, y este video va a mostrar la verdadera vías terciarias que tenemos en Colombia y la forma en que se transporta la gente en vehículos Jeep y en las escaleras o comúnmente conocidas como chivas. Vean pues el susto tan tremendo que llevaron los ocupantes de este vehículo en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda. Aquí por la vía en mal estado el conductor se cogió un poquito y por poco y se voltean. Gracias a Dios solamente quedó el susto y purgada fija. Desde allí no se volvieron a purgar nunca más. Dijo mi papá, ni la clase ni la pecueca oculta, oiga. Solo de sus parias ya sin vida, esperando que los estudiantes. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Pues como va, qué belleza, vea. Qué lindo, mírenlo. Mírenlo ahí, vea. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Te esperaré, sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Eso sí es lo mejor que puede existir en la vida. Yo manando un carro, eso me cago, weón. Yo bebí el brebaje letal de tu boca y con mi sufrir voy a cuesta cargando mi cruz y aprendí lo que duele una derrota, llorando gota a gota por una ingratitud. Vean pues la hermosa chiva que viene asomando aquí desde el municipio de Teruel, departamento del Huila.
Esto es aquí en la vereda Las Herreras. Esto nos lo comparte Edward y esta hermosa chiva que aquí viene asomando se llama Amparito. Y miren pues cómo llega Amparito cargada de campesinos y el medio viajezote de café que trae. Obviamente ya están en cosecha en el departamento del Huila y acá está la mejor seña. Cuando usted vea llegar estas chivas cargadas de café, haga si no llegar que lo que hay es café para coger. Yo que yo de pura cepa, se da yo que yo en la berraquera, yo que no se da cualquiera. Soy yo que yo de pura cepa, se da yo que yo en la berraquera, yo que no se da cualquiera. Don Carlos Espinosa nos muestra cómo esta chiva se la guerrea y se la lucha a diario para pasar incluso hasta por derrumbes para poder seguir su ruta y su destino. Esto es en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Vean pues aquí, esta chiva es todoterreno, es una imparable y una guerrera de la trocha. Muchos saludos y bendiciones para todos. Estas situaciones o estas cosas son las que muchas veces pasan por las diferentes trochas en nuestro querido Colombia. Aquí desde el municipio de Amalfi, esta chiva de nombre La Jacqueline se volteó debido a un hueco bastante profundo y al exagerado peso que llevaba. Aquí, gracias a Dios, solamente fue el susto, pero miren pues cómo quedó la chiva La Jacqueline en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Vean pues qué hermosura de chiva y cómo quedó volteada. Muchos saludos y bendiciones para todos ustedes. A esto nos enfrentamos campesinos y transportadores. Las hermosas chivas del departamento de Antioquia. Aquí desde Betulia, esta hermosa chiva llamada El Gamín. Vean pues qué belleza, cómo va cargadísima de café. Bien imponente ella y bien bonita. Estas son las máquinas que mueven la caficultura en esta región de Colombia. Miren pues la gran cantidad de bultos que llevan. Ahí les dejo pues muchos saludos y bendiciones para todos. Vean pues qué belleza, uno de los reyes de la trocha en el eje cafetero. El típico y clásico Jeep Willys desde el corregimiento de Ceilán. Esta es la vereda San Isidro Alto. Y miren qué tremendo viajezote de banano que lleva aquí. Esto nos lo comparte John. Y miren qué hermosura. De esta manera sale la comidita desde las regiones más altas y más lejanas de Colombia, para que ustedes en las ciudades la puedan disfrutar. Ahí les dejo pues. Saludos y bendiciones. Dios.
No, ya le sale. Uy. Quedó saliente volando. Un fiel seguidor quiso compartir con nosotros este espectacular video de la elegida en Amalfi, Antioquia. Chivas y Transportes conectando fronteras. Las hermosas tierras antioqueñas y sus espectaculares chivas. Chivas guerreras incansables de las trochas, y ahí pueden observar cómo se encuentra esta. Hasta sale resbalada de tan pantanosa y lisa que está. Pero para estos vehículos y sus conductores, nada les queda grande y no hay nada imposible. Ay, pues qué belleza. Alexis Santoyo nos muestra lo importante que es la ayuda entre conductores. Miren pues aquí cómo se había quedado pegado este vehículo y el otro conductor lo ayudó a salir. Esto es en el municipio de Landazuri, departamento de Santander, vía hacia la vereda Miralindo. Vean pues, tremendo pantanero el que había ahí y bien pegado que sí estaba. Ahí pueden ver cómo le quedaron las llantas. Saludos y bendiciones. Que me critican porque yo hago lo que quiero, se mueren de envidia pues soy un aventurero. Si es que así es mi vida y a nadie le ha de importar, las mujeres para amarlas y el dinero para gastar. Vean pues cómo este conductor y esta chiva lo arriesgan todo por prestar el servicio de transporte a nuestros campesinos. Esto es desde el bello municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Y vean aquí este puente como se ve en muy malas condiciones. La verdad ya está para que hagan un puente nuevo y de pronto se evite una tragedia. Pues en cualquier momento al pasar un vehículo de estos de grandes dimensiones y gran peso. Y eso fue lo que les quise compartir el día de hoy. Muchas gracias. Primero, felicitarlo por las grandes reflexiones que deja y solo de manera muy puntual es lo que quiero referirme. La pregunta obligada es frente a nuestros guardas de tránsito. Todos conocemos cómo armonizar las leyes que son universales, generales y se aplican a todo el conglomerado ante situaciones como esas que son el pan de cada día. Ser desde la vigilancia de tránsito en las ciudades es fácil, pero traslademos el contexto al escenario que usted nos acabó de enseñar. ¿Qué hacer en el diario, en el cotidiano vivir los guardas de tránsito? Cuando están en un municipio, conocen la realidad de su municipio, conocen que los vehículos no reúnen esos requisitos, pero también conocen que es el único medio de transporte que tienen. ¿Acaso entonces es donde uno dice, se terminan convirtiéndose en cómplices silenciosos? O lo que debemos hacer también es pensar desde las comandancias del tránsito, desde las entidades gubernamentales, pensar en reglamentar resoluciones, porque que permitan aplicar los contextos a las realidades que tenemos realmente en las vías terciarias, que son muchas, tanto en Colombia, en Ecuador, en Perú, porque son de las que vive el campesinado. Básicamente esa es la reflexión tan profunda a la que usted nos ha llevado hoy con esa maravillosa ponencia. Y es la tarea que le quedaría aquí a todos nuestros servidores públicos que trabajan en las dependencias de tránsito. Aplicar la ley, la contravención en una ciudad es fácil. Pero ¿qué pasa cuando se deriva un accidente como usted enseñaba en esos pasos de las vías? Es decir, allí se salen a decir, no había técnico-mecánica, no había esto, ocurrió aquello, cuando la realidad es otra, la necesidad del transporte.
cómo armonizar, y el silencio que todos muchas veces como autoridades administrativas y del tránsito que conocen las vías, pero que realmente no se está haciendo nada porque no hay, usted lo dijo de manera muy sabia, esa voluntad política, pero que no nos exime de la responsabilidad como servidores de tránsito. Muchas gracias, doctor Obed. Muy interesante, la verdad. Es la primacía de la realidad que existe en América Latina. Veo el problema que me estás poniéndolo en Colombia, igual es en Perú. Pero ¿sabe qué? Acá hay algo muy importante, que acá la colega ha puesto el punto sobre la llaga. ¿Qué hacemos las autoridades si en un pueblo solamente hay 4 carros que suben y de esa es la única forma que pueden llevar los víveres, las cosas que necesita el pueblo? Tú estás como autoridad de tránsito, prohíbes porque es una cosa razonable, porque está en peligro la vida, el pueblo se te viene encima. No lo haces, viene la fiscalía y te denuncia porque eres un cómplice primario, porque estás permitiendo, estás permitiendo que peligre la vida. A pesar de eso, no estás haciendo nada. Podría haber un tema de funciones, ¿no? Estás haciendo lo que tu función no te obliga a hacerlo, ¿no? Hay una misión de funciones. ¿Qué hace la autoridad de tránsito? ¿Y qué podría hacer en esos casos? Y ahí la pregunta, quiero una respuesta. Sí, es una reflexión que hay que tomar, pero la verdad es que se hace caso omiso y muchas veces la inoperancia de algunos servidores que tienen la posibilidad de ejercer esos controles no lo hacen. Y otro tema más álgido, de pronto donde sí haya un monopolio, por decir, hay lugares también en municipalidades que hay un monopolio de 5 o 10 vehículos de un terrateniente, digamos, alguien que tiene el monopolio y no deja entrar una cooperativa, no puede hacerlo. ¿Y qué hace? Maneja lo que decimos en Colombia, el CBY. ¿Cómo voy yo? Entonces por debajo recibe. Y lógicamente somos permisivos, es la palabra en un tema de eso. Porque, sí, yo lo entiendo, porque vamos a dejar al campesinado sin ello y se van a venir encima con la administración y van a decir, yo le conseguí los votos, doctor, ¿cómo nos va a quitar el único transporte que tenemos? Así es. Ese es el tema, o sea, pero es complejo, es de controlar. Es de controlar. Claro, es complejo porque si lo haces, se te viene encima el pueblo. Y si no lo haces, se te viene encima quien la ley. Claro. Doctor, tan amable, hacia allá el micrófono al coronel. Gracias, Obed. Mis felicitaciones para su brillante exposición. Realmente es la realidad de nuestros pueblos a nivel latinoamericano. Mi pregunta va un poquito más con una pequeña reflexión previa. Colombia tiene implementado los planes de seguridad vial desde hace mucho tiempo ya. ¿Qué rol juega para la seguridad vial, para esos planes estratégicos de seguridad vial, este tipo de transporte? Primero. Segundo, ¿cómo incrementa la mortalidad o la accidentabilidad solamente este tipo de transporte por estas vías terciarias? ¿Verdad? Porque es indiscutible que allí no hay la mano del gobierno que debe hacer ese plan de ruralidad para el transporte. Eso es evidente, ¿sí? Entonces, cada vez que haya, me imagino yo, cuando haya esas tragedias donde mueren 10, 15, 20 personas en un accidente de tránsito de ese tipo de vehículos, yo pienso que ese momento, de pronto la presión social puede ponerlos a todos en una mesa de trabajo para cambiar esas condiciones. Pero hasta mientras, sí me gustaría, de los 8.000 fallecidos que tiene Colombia anualmente, los 170.000 accidentes que tiene, sí, ¿cuánto porcentaje tiene o cuál es el aporte que hace la ruralidad a la mortalidad de esos 8.000 fallecidos en Colombia?
Procedemos Sí. a dar la palabra al señor coronel de la Comisión de Tránsito. Terminamos esta primera parte, luego de lo cual nos acercaremos a servirnos un break y de inmediato volvemos para la segunda ponencia. Por favor, recordemos que hay un tiempo ya indicado, 40 minutos para la ponencia y 10 minutos para la pregunta. De esa manera, permitimos que cada señor y señorita asistente llegue a su lugar con su tiempo programado y también los ponentes que a continuidad prosiguen cumplan también su tiempo que les ha otorgado. Coronel, en relación a lo que usted dice de la normatividad, sí existe, pero como lo manifesté en el papel, está muy bonita en el Ministerio de Tránsito, pero poco se ejecuta en el tema rural. Pero sí está diseñada, hay planes estratégicos, hay políticas públicas, pero de ahí no pasa. Y referente a la estadística, es muy baja para el tema de siniestros en ese tipo de vehículos Jeep. Por eso digo, esos son los verdaderos amos del volante, arriesgan su vida a diario, pero en estadística lo que encontramos nosotros en esas zonas rurales son vehículos ocasionales, o sea, transporte que va de un departamento a otro por mal mantenimiento de vehículos, por exceso de velocidad, por imprudencias, hay estadística elevada, pero en el tema relacionado con el asunto rural, la estadística no es voluminosa, coronel. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, mis felicitaciones a todo este panel internacional de parte del Sindicato de Choferes Profesionales de la provincia del Guayas. Muy interesante. Para el panelista, quisiera que nos ilustre si es que en este tipo de ruralidad que en el transporte, que es muy parecido, tenemos también ciertas similitudes en ciertos sectores apartados de las ciudades, si existe algún tipo de seguro para las personas que sufren estos accidentes de tránsito, ya sea privado o por parte del Estado, o además, en qué tiempo de respuesta existe para las personas siniestradas en algún accidente y en qué tiempo reciben esa asistencia. Gracias. El tema que usted pregunta, si existen seguros, lógicamente sí existe una póliza que no tengo el nombre, pero por decir lo que llaman vehículos fantasmas, cuando existe un accidente y no hay quien, existe una póliza del Estado que cubre ese tipo de siniestralidad y operaría en un caso de esos para las víctimas. Pero en el otro evento, el tiempo de respuesta sí es un poco complejo. Si es para asistir al lugar donde ocurre el siniestro, depende de si es el municipio que tiene Secretaría de Tránsito o si hay fiscalía cerca o si corresponde al departamento el tiempo de respuesta. Y si es para una respuesta en el tema civil de cómo se otorgan esos, es dispendioso y no es tan rápido y tan oportuno como la gente quisiera. Lo que sí es que el tema de SOAT sí cubre el seguro de lo que son las exequias, que eso sí lo cubre inmediatamente. Tiene la palabra el señor comandante de la subzona. De la subzona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones a todo el equipo que hace posible impartir todo este vasto conocimiento. Voy a hablar de la parte del control que me corresponde. En nuestro país también se dividen, se clasifican las vías estatales, provinciales, cantonales. Dentro de las provinciales está la parte de las vías que conectan toda la parte de la ruralidad, de los caminos vecinales,
que sacan todos los productos del campo hacia los pueblos. Y ahí va un tema específico, porque aquí también tenemos, no el Willys, el G. Willys, pero aquí tenemos la Toyota, la Nissan, que todavía transportan todos los productos de los lugares donde no hay la accesibilidad del transporte público ni del transporte de carga como tal. Es comprensible dar todas las facilidades a esta campesinidad de todos los productos que se sacan a los pueblos. No creo que haya un agente de tránsito que sancione en esos caminos. Y enfoco la pregunta en esto. Si es comprensible en los caminos rurales, vecinales, pero ¿qué pasa cuando el vehículo llega a una troncal, llega a una estatal, por ejemplo, una camioneta llena de personas en el balde? En Colombia se sanciona, se permite, porque aquí es complejo. Si le permiten y se accidentan, se van contra la institución que esté a cargo de esa vía. Allá va la pregunta específica: ¿qué pasa cuando el vehículo ya llega a la troncal o al estatal y continúa su recorrido? Muchas gracias. En Colombia tenemos el transporte en Jeep, ese transporte que vimos con esa capacidad de personas que viaja a las vías rurales y es permitido. Tiene unas cooperativas que son legalizadas por el Estado, cumplen toda la normatividad en cuestión de regulación de papelería, de documentación, y estos vehículos, para poder desplazarse, por un ejemplo le voy a dar, entre municipios y veredas, casco urbano y casco rural. Ahí veíamos una ciudad que llama Ibagué. Ibagué es una capital, es un Guayaquil. De Ibagué se transportan hacia un municipio o una vereda y tiene permitido ese vehículo desplazarse por determinada zona, y es una autopista, es una troncal nacional. Tiene permitido, si está afiliado a la cooperativa y pertenece a la municipalidad, porque es el único medio de transporte que existe entre esa ciudad y la municipalidad siguiente, o las veredas o los sitios rurales para donde van esos campesinos.